presentaros a Carmen Rábago, poeta que ya intervino en uno de los recitales que hicimos. Luego nos dio una primera charla sobre el tema que nos ocupa hoy y fue muy, muy interesante, y quedamos en que nos daría la segunda parte, que es ahora lo que va a hacer. La conferencia es sobre conductas desadaptadas e infractoras en menores. Un menor infractor o desadaptado conductualmente no se hace de un día para otro. La situación familiar, escolar y social en la que crece va creando paulatinamente las bases sobre las que se forjará dicho perfil. Exponer las características más comunes que se dan en dichos ámbitos determina los objetivos a conseguir para mejorarlos e individualizar propuestas de... Individualizar propuestas de actuación serán los objetivos a tratar en esta conferencia. Carmen Rábago es licenciada en Derecho, educadora social habilitada por el Colegio Profesional y experta universitaria en intervención con menores infractores. Asimismo, obtuvo el certificado de capacitación para la dirección de centros de servicios sociales de la Comunidad de Madrid y es COAC personal y ejecutivo, dedicada a la intervención en el ámbito de la reforma y protección de menores desde 1994 y directora del equipo de medidas judiciales en medio abierto para menores infractores en Almería y provincia de 2004 a 2013. Así que, Carmen, buenas tardes, Pilar. Creo que puedes empezar ya a hablarnos del tema. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo Escurialense y a Pilar Rodríguez La Serna la oportunidad que me brinda de realizar la segunda parte de la conferencia que tuvo lugar el 16 de junio pasado. Reiterar, como ya apunté ese día, que mi dedicación al tema que nos ocupa fue de 1994 a 2013 y luego también en el año 2016, por lo que los datos y las experiencias que les trasladaré se circunscriben a esos periodos. Aunque realmente por mi vinculación con este ámbito puedo decirles que ha habido pocos cambios. Entonces, como introducción, voy a recordar brevemente algunos conceptos de los que hablé en la primera conferencia para pasar después a los apartados de la de hoy. Entonces, como recordatorio para que nos centremos, había pensado que igual había personas que no habían acudido a la primera, pues resumir, en primer lugar, ¿qué es un menor infractor? Bueno, pues un menor infractor es un menor de edad, según la legislación vigente, que ha cometido cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal. En la actualidad, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. ¿Qué es la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, más conocida como la Ley Penal Juvenil? Bueno, pues la ley que recoge las consecuencias de las acciones tipificadas como delitos por los menores. Lo que la diferencia es que es una ley educativa y resocializadora, que tiene principalmente en cuenta el interés superior del menor y que para la imposición de cualquiera de las medidas que recoge ha de tener en cuenta no solamente el delito cometido, sino muy especialmente las circunstancias personales, familiares, sociales, educativas, de salud mental, etcétera, del menor en cuestión. Las edades, bueno, pues en la precedente ley orgánica, que fue la 492, la edad de los menores que eran juzgados por la misma comprendía de los 12 a los 16 años y en la actual, llamada la 5/2000, es de los 14 a los 18. En ambas legislaciones, si un menor por debajo de dichas edades comete un delito, es lo que se llama inimputable penalmente, si bien su expediente pues, pasa a derivarse a la vía administrativa, a los servicios sociales competentes para que se hagan cargo del estudio de la familia y de posibles intervenciones que sean necesarias en ese ámbito.
Los tipos de medidas que se imponen, pues las enumeré y muy rápidamente las recuerdo, desde la amonestación, pasando por las prestaciones en beneficio de menor a mayor gravedad, las digo. Amonestación, prestaciones en beneficio de la comunidad, asistencia a un centro de día, la libertad vigilada, tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, permanencia de fin de semana en domicilio, convivencia con una persona, familia o grupo educativo distinto a el original, privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor o del derecho a obtenerlo durante un tiempo, y después internamiento cerrado y internamiento terapéutico. Por último, ¿qué es el equipo de medio abierto? Bueno, pues el equipo de profesionales de distintas ramas, abogados, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, pedagogos, que reciben el encargo de la entidad pública competente, ya que son las comunidades autónomas las encargadas de la ejecución de las medidas, de ejecutar dichas medidas impuestas a los menores por el juzgado de menores y dotarlas de contenido mediante la elaboración de un programa educativo individualizado. Por último, en la anterior conferencia hablé de por qué un menor se convierte en infractor y hablé de los datos sacados, como he dicho al principio, de la experiencia profesional que tuve desde 1994 hasta 2013. Hablé del perfil de los menores durante la ley 492, la precedente a la actualmente en vigor, que es la 5/2000. Hice un pequeño ejemplo y unos pequeños ejemplos de medidas que se habían impuesto con una y otra ley, y después comencé a realizar reflexiones sacadas pues, de mi práctica profesional, tanto en el ámbito familiar y me quedé en el ámbito familiar, quedando para esta conferencia las reflexiones en el ámbito escolar y en el ámbito social. Entonces, bueno, como creo que voy deprisa y tal, voy a recordar también las del ámbito familiar y así redondeamos todo al final. Como decía Pilar en la introducción que yo le había enviado, pues un menor infractor no nace, sino que se hace, y se hace principalmente dentro de la familia a la que pertenece y no de la noche al día. Entonces, bueno, pues nos encontramos en la actualidad con la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en la inmensa mayoría familias pues, que ya no pertenecen al perfil económico marginal que caracterizaba esa primera etapa de la Ley Orgánica 4/1992, sino con aquellas otras que sí se nota, acusan la ausencia de tiempo que dedicar a la educación de los hijos o la falta de habilidades y conocimientos mínimos sobre la evolución de un niño con las que poder enfrentarse inteligente y constructivamente a su crecimiento físico e intelectual. La falta de dedicación de tiempo de los padres a sus hijos o la calidad del dedicado, la desestructuración familiar derivada de divorcios, separaciones, de convivencias de hecho, nuevas parejas con la unión de hijos de ambas y otros comunes, o la falta de coincidencia en principios educativos, han derivado en una falta progresiva de imposición de deberes y responsabilidades a los menores dentro del ámbito familiar. Un menor puede ser responsable a los 3 años de edad si sus padres, paulatinamente, le trasladan pequeños deberes y responsabilidades acordes con esa edad, que se va acostumbrando a realizar dentro pues, de una dinámica a nivel infantil de lo que debería ir evolucionando en la adolescencia primero y en la edad adulta después, en la interiorización de un estado de cosas basado en el equilibrio entre trabajo y recompensa. Si un niño desde su más corta infancia no ha aprendido a cumplir con pequeñas obligaciones, a demorar sus recompensas, a comprender la diferencia entre el concepto de obligación, trabajo, ayuda, solidaridad, sacrificio y las de ocio, tiempo libre, recompensa, y la interrelación que debe existir entre un bloque y otro, digamos, difícilmente, por no decir imposible, podrá ser un adolescente responsable en la escuela o un adulto responsable en su trabajo. Seguramente ni el primero logrará permanecer en ningún tipo de enseñanza, ni el segundo acceder o perdurar en un puesto laboral. Cosas que parecen sin importancia sí lo son, como el madrugar para ir al centro, a la guardería, al centro de educación infantil, a primaria, a educación secundaria,
el seguir unos horarios de estudio, de recreo, de deberes en casa, de baño e higiene personal, de comidas y cenas, de colaboración solidaria en las tareas domésticas, de respeto a padres, abuelos, hermanos, vecinos, gente en general, articulan un perfil comportamental que, solamente adquirido de una forma paulatina, podrá ser adoptado como propio al ser interiorizado con la evolución natural de la persona y sus obligaciones, y no descubierto e impuesto a una edad extemporánea para su inicio, como sucedía en la mayoría de los casos con los menores que acudían a nuestro centro, derivados pues, del juzgado de menores y de las medidas que se les había impuesto por el delito cometido. Pero los niños no aprenden solos. El ser humano tiende por naturaleza a la comodidad, al egocentrismo, al aquí y a la ahora. Y bueno, hablé en su día también del ejemplo de la pequeña mascota que se lleva a casa, que al principio pues, bueno, es muy pequeña, muy graciosa, y soportar las consecuencias de sus travesuras pues a veces puede resultar menos incómodo que el trabajo requerido para enseñarle a no ladrar por cualquier cosa y a cualquier hora, a no subirse al sofá, a no pedir la comida de las personas o a no hacer sus necesidades pues en medio de la casa o del salón. Y muchas veces se habrán dicho las personas, bueno, pues en el fondo, permitidme la expresión, es tan chiquitín que tengo que recoger 2 bolitas de nada, prefiero recogerlas en vez de estar pendiente de bajarlo 2, 3 o 4 veces a la calle y dejar de hacer mis cosas. Seguramente se habrán dicho muchas personas cuando han tenido una mascota, ¿no? Pero claro, este cachorro crece, deja de ser pequeño y al final se convierte en un gran perro maleducado que nos inoportuna con sus ladridos, su insistencia al lado de nuestra mesa o sus necesidades ya considerables hechas en cualquier sitio de la casa. Y entonces, pues claro, el perro es sucio e insoportable y acaba abandonado o en una perrera. Pues salvadas las distancias y con todos los respetos, en un niño ocurre lo mismo. Un menor infractor no es sino un menor mal educado o no educado adecuadamente, que es lo mismo, principalmente por su familia. Es más fácil, en principio, hacer yo la cama, recoger las cosas del baño, poner la mesa, limpiar su habitación, no discutir por la hora de llegada, por la inadecuada ropa que se pone o las amistades que empieza a frecuentar, que tener el tiempo y la paciencia de enseñarle, de corregirle motivadamente, de escuchar y, en su caso, desmontar de una forma constructiva los argumentos o creencias que estamos viendo no adecuados. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los menores crecen así pensando que son merecedores de todos los derechos y de ninguna obligación. Al principio nosotros elegimos su ropa, las actividades de ocio. El dinero de la paga es poco y fácil de proveer, pero paulatinamente sus exigencias monetarias de libertad y de derechos irán aumentando. Y cuando ya no puedan ser satisfechas por los padres o estos consideren, entre comillas os lo digo, despertando, que son desproporcionadas dado el desequilibrio entre méritos, esfuerzo y pretensiones de recompensa de sus hijos, se iniciará el verdadero conflicto que se traduce pues, en el notable incremento de los delitos de violencia habitual dentro del ámbito familiar. Perdón. Si me he acostumbrado a no obedecer y respetar a mis padres sin consecuencias negativas, ¿por qué de hacerlo a un profesor, a un agente de la autoridad o a cualquier ciudadano que en un momento dado me recrimine una conducta que nadie antes me había manifestado que no era apropiada? Y si no corrijo a mi hijo y él no se ha acostumbrado a que lo corrijan, ¿cómo va a respetar los apercibimientos del profesorado o incluso cómo yo, padre, voy a comprender la procedencia del mismo y la necesidad de no desautorizarlo? Esto por lo que se refiere a las reflexiones que yo he podido sacar de toda esta experiencia laboral en el ámbito familiar. Y ahora os voy a trasladar las experiencias y las reflexiones del ámbito formativo. Vamos a ver. Un menor absentista y con fracaso escolar, pues tampoco se hace de un día para otro. ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de los menores a los que se les imponen medidas de reforma tengan casi invariablemente el mismo perfil? Con la nueva ley, la edad mínima con la que llegan a las medidas de medio abierto son, como he dicho, 14 años. Muchos son analfabetos funcionales y llevan 2 o 3 años de absentismo intermitente, de fracaso y abandono total de la escolarización o de asistencia disruptiva con continuas expulsiones y nulo aprovechamiento. Entonces yo me pregunto, durante esa crónica de una muerte anunciada, entre comillas,
¿Dónde estaban los programas de apoyo curriculares? ¿Dónde las comunicaciones entre el centro escolar y los progenitores o entre estos y el centro para transmitirse sus correspondientes preocupaciones y poder actuar coordinadamente al respecto? ¿Dónde la necesaria coordinación con los servicios sociales comunitarios, con la inspección de educación? ¿Es que nadie veía esa trayectoria? Que seamos claros, es que no se inquistaría si se interviniese adecuadamente en tiempo y forma. Y por otra parte, pero íntimamente relacionado con lo mismo, ¿es operativa y justa la obligatoriedad de la enseñanza para menores de 16 años sin ningún interés por los contenidos curriculares, sin nivel para seguir las clases, con conductas disruptivas y falta de respeto y consideración constante al profesorado? ¿Dónde queda el derecho del resto del alumnado a seguir unas clases tranquilas, con el nivel perteneciente al curso y con la educación y respeto a normas que se espera se aprendan en un centro escolar? ¿Dónde el derecho y la obligación del profesor a impartir pacíficamente el temario? ¿Dónde el derecho a que no se baje continuamente el nivel de los que sí siguen el nivel, valga la redundancia, en vez de fomentar la obligatoriedad de un plus de trabajo para que lo adquieran los rezagados? El 30% de fracaso y abandono escolar actual, más del 16% del tiempo que intervienen los profesores en poner orden en las aulas, o el mal ambiente reinante en las mismas, según estudios hechos públicos de alcance de todos, hablan por sí mismos. Antes, perdonad por la tos, pero como llevo una mañana que he hablado muchísimo, antes pasaba de curso quien lo aprobaba y ello suponía un aliciente, si no era en sí mismo por la adquisición de conocimientos, sí por no perder a los compañeros de su quinta, digamos entre comillas, y verse en la humillación, también entre comillas, de repetir con los más pequeños. Si solo pasaran de curso los que saben verdaderamente, seguramente podrían sorprendernos los resultados. Está claro que el actual sistema ha fracasado, no potenciando el esfuerzo ni la superación personal, igualando a la baja y justificando y apoyando a todos aquellos que, en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, son solo los que siempre se han conocido como los típicos vagos y listillos de la clase. Y todo esto lo saco de mi propia experiencia, ya sé que políticamente no es correcto, pero es la realidad. Y si le podéis escuchar cualquier vídeo del juez Calatayud, dirá lo mismo que yo. Pero claro, él es un juez díscolo como ella era yo una directora díscola. Así, muchos de estos menores absentistas y ociosos, al no tener el dinero suficiente para cubrir, entre comillas, un fin de semana de 7 días, como seamos claros, estar en la calle todo el día vagabundeando sin un euro es muy aburrido, comienzan a delinquir como forma tanto de actividad en sí misma y de afirmación en el grupo de iguales y responsables, como de vehículo para conseguir dinero que abra el camino a otras distracciones. Es la forma de continuar con la dinámica de obtención de recompensas sin correspondencia con méritos o esfuerzo. Como quiero una moto ya y no la tengo, pues fuerzo esta para darme una vuelta o desguazarla, vender las piezas e ir haciendo hucha. No se paran a pensar el trabajo que a alguien le habrá costado adquirir. No se ponen en su lugar. El aquí y el ahora. O como quiero comprarme estas deportivas de marca y mis padres no me dan el dinero, porque ni va a clase, ni estudia, ni trabaja, ni ayuda en casa, pues le doy un tirón a esa señora o fuerzo la ventanilla de ese coche y a ver si reúno poco a poco lo suficiente. Entonces, hoy en día los delitos cometidos no son por necesidad económica, sino para satisfacer caprichos no merecidos y necesidades artificialmente creadas por la sociedad y los medios de comunicación. Y ahora voy a pasar al ámbito social, como lo he visto. También ha de hacerse una preocupante mención al disfrute del tiempo libre por nuestros menores, basado en el consumo, muchas veces, de sustancias estupefacientes y alcohol, práctica en la que suelen iniciarse a los 13 o 14 años. La concepción ha cambiado radicalmente. Antes, voy a hablar de pesetas, imaginaos. Antes, el pagar 1000 pesetas por una bebida suponía el peaje, entre comillas, para poder pasar un buen rato en un lugar con calor en invierno y fresquito en verano, con música de nuestro gusto, aseo, guardarropa incluso,
La bebida era la excusa para y no la finalidad en la que hoy se ha convertido. Ahora da lo mismo estar en un descampado al raso, total de que esas 1000 pesetas de antes sirvan para beber todo lo que se quiera durante toda la noche. Algunas imágenes de estas concentraciones con adolescentes cargados de bolsas llenas de botellas de alcohol y vasos de plástico que llenan a rebosar, pues, como si estuvieran descubriendo América, las vomitonas, en ocasiones los comas etílicos y el panorama diurno de caos y suciedad hablan por sí mismos cuando se realizan estas concentraciones. Pero la bebida ya no está sola, sino que va acompañada del consumo creciente de sustancias estupefacientes. Hoy, más del 90% de los menores a los que se les imponen medidas de libertad vigilada son consumidores especialmente de cannabis y progresivamente de cocaína. Digo de libertad vigilada porque eran las medidas que yo llevaba, pero también obviamente de medidas más superiores como los internamientos. Muchos se inician como vehículo para conseguir la aceptación del grupo de iguales y acaban fumando solos en la habitación de su casa sin ninguna conciencia ni individual ni grupal de los riesgos y perjuicios que originan. Ya no afrontan nada, digamos, a pelo, ni las dificultades o frustraciones de la vida personal, escolar o laboral, ni las satisfacciones derivadas del ocio y tiempo libre. Bueno, también asociado a dichos consumos, pues está la condición de ciclometores, o estaba, sin el previo aprendizaje y posterior examen del Código de la Circulación y examen práctico que debía ser el circuito cerrado, que deberían ser obligatorios para todo aquel que circulase por la vía pública, independientemente de la clase de vehículo en el que se desplazase, incluidas las bicicletas. Para mí, todo el que vaya por la vía pública no tendría que hacer un examen especial, como el que se hace ahora, sino el teórico del carnet de conducir, puesto que va a ir por una vía coincidiendo con coches de toda cilindrada y condición, ¿no? Y también, bueno, pues no, por no hablar también de la incidencia de estos. Bueno, a estos factores se une, pues derivado de la progresiva falta de valores y del todo vale, la introducción de las relaciones sexuales como un componente más en el apartado de ocio y tiempo libre. La mayoría de los menores, tanto chicos como chicas, obviamente yo estoy hablando del colectivo de los infractores, por favor que no se me malentienda que es de todos los menores, es de los que yo conocí y de las experiencias que tuve. La introducción de las relaciones sexuales como un componente más en el apartado de ocio y tiempo libre. La mayoría de los menores, tanto chicos como chicas, afirmaban abiertamente salir a ver qué pillaban, no planteándose las posibles complicaciones derivadas de una sexualidad irresponsable, inmadura, basada en el puro utilitarismo del otro como vehículo de bienestar personal, sin las menores precauciones a nivel sanitario, derivadas casi en su totalidad bien de la desinformación o bien de la sensación de impunidad que les acompaña y que sienten a esa edad. Los embarazos no ya no deseados por la edad y el contexto en que se producen, sino ni tan siquiera imaginados o concebidos por sus protagonistas, abocan en la mayoría de las ocasiones a procedimientos tan rápidos para eliminarlos como fueron aquellos para conseguirlos. En fin, nuestros menores están creciendo en una sociedad donde mayoritariamente se admira y se publicita el éxito fácil sin esfuerzo ni trabajo personal. El triunfo social y económico no derivado de méritos propios que sean consecuencia lógica de años de esfuerzo, sino del pelotazo, el enchufismo, el golpe de suerte, la especulación, la popularidad derivada del sensacionalismo, de la explotación y venta de lo personal en los programas basura, de las cantidades astronómicas fuera de toda lógica y justicia social pagadas a deportistas, modelos o artistas, de la lotería, el bonoloto, el cuponazo, o incluso el pertenecer al mundo de los partidos políticos y estar a los 30 años, cuando los de esa generación luchan por abrirse camino, coger experiencia en la propia vida y en el trabajo, o lograr incluso el primero de ellos, ganando cantidades que nunca percibirían como ciudadanos de a pie, dando órdenes a profesionales con 20 años de experiencia y, paradójicamente, sin ninguna experiencia previa, ni personal ni laboral conseguida por méritos propios, erigiéndose en abanderados de la igualdad. Entonces, partiendo de
de estas bases, de este panorama que os he expuesto, pues paso a hablaros de los objetivos y las propuestas de actuación que yo pensé que serían necesarios en estos tres ámbitos de los que acabo de hablaros. En el ámbito familiar, ¿cuáles serían los objetivos? Bueno, pues en primer lugar, la recuperación del respeto y la autoridad de los padres. Después, la concienciación de la necesidad de educar a los hijos desde los primeros años con un sistema de adquisición paulatina de responsabilidades y la asociación de recompensas al cumplimiento de las mismas. La asunción de un patrón educativo común basado en los principios anteriores que sea aplicado coordinadamente por ambos progenitores, sin privilegios ni excepciones arbitrarias, incluso en casos de divorcio o separación. Concienciación de la necesaria asunción de las obligaciones educativas derivadas de la maternidad y la paternidad, con las incomodidades, sacrificios, insistencia y firmeza que de ello derivan. Aprender a decir no sin complejos y de forma constructiva y motivada. No sobreproteger a los hijos, permitir que se equivoquen y asuman las consecuencias de sus actos. Obviamente, claro está, con una tutoría de seguridad acorde a la edad de los mismos. Informarse del perfil educativo del centro escolar. Si no coincide con sus principios y valores, difícilmente podrán coordinarse intereses y actuaciones. No delegar la educación exclusivamente en el centro escolar. Y por último, potenciar desde la familia el respeto y la consideración a la figura del profesor, sus funciones y su autoridad. Entonces, después de estos objetivos, ¿cuáles serían mis propuestas de actuación en este ámbito? Vincular el embarazo a una escuela de padres. De igual modo que existen las clases de preparación para el parto, que en la actualidad ya nadie cuestiona, fomentar la asistencia a una primera escuela de padres preescolar, podríamos llamarla, que se ofreciera desde el propio sistema de salud público o privado, servicios sociales, ayuntamientos, guarderías, parroquias, etc. En segundo lugar, instaurar en los colegios desde preescolar una escuela de padres con la obligatoriedad de los mismos de asistir. La coordinación de la experiencia familiar y escolar en dicha escuela unificaría criterios de actuación frente a la educación de los menores. En tercer lugar, por lo que se refiere a los menores a los que se les impone una medida judicial, como pudiera ser el internamiento en un centro de reforma o la libertad vigilada, habría de articularse la fórmula para poder aparejar a dicha sentencia la obligatoriedad de los progenitores de participar en el proyecto educativo individualizado que se diseñe y de acudir paralelamente a una escuela de padres o de familias, como queramos llamarla, durante el periodo de imposición de la medida. Siendo como es la conducta infractora en la mayoría de las ocasiones derivada de una adecuada educación dentro del ámbito familiar, me resulta cuanto menos no equilibrado ni operativo que el único que esté obligado a una intervención educativa y resocializadora sea el menor. Si como menores de edad que son, en el caso de que la sentencia penal lleve aparejada el pago de una cantidad económica, los padres son responsables civiles y solidarios, ¿por qué no han de serlo en el plano personal y en el educacional? De poco sirve la intervención con los menores en un centro de reforma o en medio abierto si dicha intervención no se realiza paralela y coordinadamente con los padres para que puedan aprender y aplicar en el ámbito familiar lo que desde reforma se trabaja. Además, en los casos de padres extranjeros y sin conocimiento de la lengua española, dicha obligación debería ampliarse al aprendizaje obligatorio de la misma. Resulta paradójico trabajar para cambiar aspectos conductuales de un menor infractor cuyo progenitor, o más comúnmente progenitora, asiste a las intervenciones, si asiste, como convidado de piedra, al no entender nada de lo que allí se dice y rechazando aún así cualquier alternativa de acudir a centros para extranjeros en los que se enseñe el español. Y paso al ámbito formativo. En el ámbito formativo, ¿cuáles serían, desde mi punto de vista, los objetivos? Bueno, en primer lugar, normativa clara y detallada. Explicación de la misma a padres y alumnado antes de la matriculación para su aceptación en un compromiso escrito. En segundo lugar, recuperación del respeto y de la consideración debida a la figura del profesor y sus funciones.
apoyo y respaldo de la dirección de los centros y de las administraciones públicas competentes en la materia. En tercer lugar, recuperación y fomento de los valores basados en el esfuerzo, el trabajo y la obtención de resultados por el alumno. Clases de apoyo, en su caso, para alcanzar el nivel correspondiente. No pasar de cursos si no se han obtenido los conocimientos suficientes demostrados a través de la superación de los correspondientes exámenes de evaluación periódicos o extraordinarios. Cuarto, escolarización obligatoria hasta los 14 años. Los alumnos con dilatada trayectoria de absentismo, fracaso escolar o conductas disruptivas que no tienen otra acción y van obligados sin ningún interés ni nivel, suponen, aparte de un mal ejemplo, una rémora, tanto para el nivel de las clases como para su impartición pacífica y la instauración del clima de interés y respeto mínimo exigible. Fomento del deporte y del tiempo de ocio saludable basado en actividades alejadas del consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes. Propuestas de actuación en este ámbito formativo. Fijar la edad de escolarización obligatoria en 14 años. Segundo, en casos de dilatada trayectoria de absentismo, fracaso escolar, conductas disruptivas, no ser obligatoria la escolarización en la enseñanza reglada al serles impuestas medidas de reforma en medio abierto. Articular un aprendizaje, digamos, puente, a través de los centros de día para conocimientos básicos de lectura, escritura y operaciones aritméticas. Y luego ya ver qué salida a nivel profesional podrían tener estos niños, estos chicos, pero nunca cómo se hacía incluirles en el curso que por edad les correspondía, cuando para mí realmente lo único que significaba era un problema para los demás y una rémora para sí mismos, y a veces el sentirse verdaderamente mal, porque era públicamente evidente su falta de nivel y su falta de conocimiento. O sea que en nada ayuda este tipo de medidas que están ahora en vigor. Otra más. No expulsar temporalmente a los alumnos del centro escolar como castigo ante conductas sancionables, sino articular un sistema de actividades tutorizadas, específicas y puntuables de concienciación después del horario normalizado de clase. Recuperar el aprendizaje práctico de profesiones a través de figuras como el contrato de aprendiz en empresas, una vez obtenido el certificado de estudios básico, bien por la enseñanza reglada o por la vía de los centros de día en los casos de menores infractores, lo que os acabo de comentar anteriormente. Otra medida más, no asociar indiscriminadamente el aprendizaje de una profesión a la remuneración. Se da la paradoja actual de que muchos menores no aceptan acudir a un centro de formación si no contempla la percepción de un sueldo. Bueno, en pasado no aceptaban. Invirtiéndose una vez más, claramente, invirtiéndose una vez más y de una forma clara lo que es normal, ¿no? Debido a su trayectoria de educación basada en la falta de obtención de recompensas por el trabajo, el orden lógico de consecución de las cosas. O sea, en vez de pensar que van a obtener el dinero una vez acudan al curso, lo aprueben y consigan un trabajo, no, piensan que solamente por el hecho de inscribirse en un curso ya tienen el derecho que les paguen por ir a aprender. Y otro más, verdaderamente sangrante, supresión del subsidio de descarcelación. Resulta altamente injusto, moral y socialmente hablando, que un menor que comete un delito causa un mal a la sociedad en general o a algún ciudadano en particular y un notable gasto económico derivado de su internamiento en un centro de reforma, al salir, con haber permanecido en él 6 meses y tener 16 años cumplidos, tenga derecho a recibir un subsidio durante 18 meses de más de 400 euros al mes. Razonaban muchos de ellos que su cobro era como un premio o una indemnización por haber estado privados de libertad, os lo digo tal cual, manifestando además su derecho, en consecuencia, a pasar unas vacaciones posteriores al internamiento. Entonces, con esa cantidad de dinero, con su trayectoria y percibiéndolo como una compensación que les da la sociedad por haber sido internados y que realmente, ¿qué otra explicación tiene?, difícilmente aceptaban esforzarse en aprender una profesión o buscar un trabajo cuando nunca antes, salvo en casos mínimos, lo habían tenido.
Entonces, salvo en casos particulares de menores o jóvenes que antes de ser internados, por haber tenido ya cumplido los 16 años, hubieran estado trabajando y hubieran tenido pues cargas familiares y hubieran perdido un trabajo reglado como consecuencia del internamiento, ese subsidio debería suprimirse. El trabajo de los equipos de medio abierto ante estos privilegios inmerecidos, injustos y nada educativos resulta altamente frustrante a la hora de conseguir un cambio conductual constructivo. Y por último, bajar la edad de inclusión en medidas de medio abierto, o sea, medidas de medio abierto y medidas de internamiento, o sea, bajar la edad del menor de nuevo a los 12 años. La experiencia ha demostrado la permeabilidad de los menores para el cambio a dicha edad, la posibilidad de reconducir su trayectoria antes de que ésta se haya enquistado y la prevención que supone ser objeto de los programas educativos individualizados derivados de la ley del menor a los 12 años y no a los 14 años, cuando ya esas conductas disruptivas están mucho más arraigadas en los menores y es mucho más difícil cambiar su trayectoria. Entonces, en el ámbito social, ¿cuáles serían los objetivos? Ahora, fomento del respeto a padres, abuelos, profesores y figuras de autoridad en general. Fomento de perfiles basados en el trabajo y el esfuerzo personal. Destierro de patrones de éxito personal, social y económico basados en el sensacionalismo televisivo, de Internet, la suerte de los juegos de azar, el enchufe, la información privilegiada, la especulación, etc. Trasladar el principio de que no solo tienen derechos, sino también obligaciones. No permitir la concentración de menores o jóvenes en la vía pública para un ocio basado principalmente en el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes que, preocupantemente, inician a la edad de 13 o 14 años y que conculca el derecho, además, a la tranquilidad y el descanso del resto de la ciudadanía. Y propuestas de actuación. No fomentar en los medios de comunicación ni en las redes sociales patrones de independencia, rebeldía y éxito personal basados en pilares inconsistentes e irreales para la edad de los protagonistas. No asociar en los anuncios publicitarios el éxito personal y social a bienes que, por la edad de los protagonistas, normalmente no pueden sufragarse por sí mismos. Publicitar y fomentar modalidades de ocio sano y constructivo aparejadas al deporte, la naturaleza, el cine, el teatro, la música, las tertulias, la lectura, las manualidades o el voluntariado. Publicitar en los medios de comunicación de forma directa, explícita y clara, sin complicadas metáforas o asociaciones de imágenes difíciles de comprender, los perjuicios físicos y psíquicos que acarrea el consumo de sustancias estupefacientes y alcohol. Otra más. Tolerancia cero de la sociedad en general y de los poderes públicos, en particular con el tráfico o trapicheo de sustancias estupefacientes. Promover y ofrecer una suficiente y adecuada oferta pública y privada de ocio en los ámbitos que he referido. Y por lo que se refiere a los menores con medidas de medio abierto, inclusión en talleres individuales y grupales obligatorios donde participen de cara a fomentar los valores positivos referenciados y a desmitificar los contrarios. Pues esta ha sido, querida Pilar y queridos asistentes a la tertulia, la exposición que he preparado y resumido, aunque igual os ha parecido un poquito larga, pero la he resumido y la he después expuesto con la mayor rapidez posible para que no se alargara la tertulia de lo debido, Pilar. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen. Ha estado magnífica.